Bueno, muy buenas tardes o noches. Volvió el invierno un ratito. Bueno, así que podemos estar acá disfrutando de un tiempo especial en la palabra de Dios. Bueno, eh, cuando me toca hablar a mí los miércoles, estuve pensando un poco en compartir algunas reflexiones en la carta a los Gálatas. No es tanto un estudio así sistemático, pero sí ir pensando en algunas cosas que Pablo enseña en esta carta, que es un poco diferente a otras, en el sentido de que Pablo la escribe, como se diría ahora, con el corazón en la mano. Es una carta eh, que tiene un tono bastante duro, como con enojo, porque es una carta escrita para defender el Evangelio, la pureza del Evangelio que Pablo predicaba. Él se había enterado que en lugares donde él había estado predicando y donde había fundado algunas congregaciones, había personas que estaban predicando un evangelio diferente, un evangelio que no se basaba en la gracia, que no se alcanzaba por la fe, sino que estaban tratando de añadir a la obra de la cruz de Cristo el cumplimiento de obras de la ley de Moisés, una parte de acción humana en la salvación. Y Pablo escribe esta carta para contrarrestar ese efecto y restaurar la fe de los hermanos de Galacia, que se estaba distorsionando, ¿no? El evangelio de Cristo es el evangelio de la libertad, ¿no? El evangelio, dijo Jesús, que el que cree es verdaderamente libre. Pero cuando uno se aparta de la pureza del evangelio, puede conducir o puede desviarse a dos diferentes situaciones, dos extremos opuestos, pero igualmente dañinos, que son el legalismo o el libertinaje, ¿no? El legalismo como esa concepción de la vida cristiana como un conjunto de normas que hay que cumplir para estar bien, ¿no? Y que uno agrada a Dios por lo que hace exteriormente, o el otro extremo, que es el libertinaje, que es ese concepto de que uno puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, porque total Dios ya lo limpió y lo perdonó. Ninguno de esos dos extremos son bíblicos ni son sanos. Y Pablo escribe esta carta para hablar acerca de este evangelio. Y estuvimos ya mirando algunos versículos en el capítulo 1, donde Pablo arranca con todo ahí, llamándolos eh, torpes o necios por haberse dejado mover del evangelio que él había predicado. Vamos a leer desde el capítulo 1. Vamos a retomar desde el versículo 6. Ya hablamos de esto, pero para recordar un poco el contexto y seguir desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 1. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra significaba maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros, de mis contemporáneos, perdón, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, cuanto agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y después volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocida de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Y Pablo ahora está tratando de marcar un contraste entre su ministerio y su evangelio y el de las otras personas que estaban predicando este mensaje distorsionado del evangelio. Y él ya está hablando de esa diferencia en esencia y en resultado del evangelio. Como decíamos recién, el evangelio que predicaba Pablo era el evangelio de la gracia y el evangelio de la libertad en Cristo, que traía paz y salvación a todo aquel que cree. El evangelio que predicaban los falsos maestros era un evangelio pervertido que perturbaba el corazón y la mente de los creyentes y los hacía vivir siempre en una incertidumbre de saber si estaban realmente cumpliendo o no con un determinado parámetro que hacía falta para alcanzar la salvación o para agradar a Dios. Y Pablo termina esta sección contrastando también ahora el objetivo que cada uno persigue con el mensaje que predica. Pablo predicaba un evangelio que no le agradaba a los hombres. No le agradaba a los hombres porque es un evangelio que se basa solamente en la gracia de Dios. No depende absolutamente de ningún mérito humano. No importa quién seas o qué hayas hecho, para bien o para mal, el Señor Jesús murió en la cruz por vos y la sangre que Él derramó es lo único que te puede hacer libre de tus pecados. El evangelio de los falsos maestros apuntaba un poco más a los méritos que podía hacer una persona y a que la justicia era algo que uno podía alcanzar si cumplía determinadas cosas. Era un evangelio que acariciaba más el orgullo de las personas, que las personas podían decir, como aquel fariseo de la parábola que contó el Señor cuando oraba, acá estoy yo, ¿no? Que hago esto, que hago aquello, que cumplo con esto, que soy mejor que todos los demás. Eso agradaba a las personas porque elevaba su ego. El evangelio de la gracia nos reduce a recibir un regalo de una obra que el Señor ha hecho por nosotros. Y Pablo dice, a mí no me importa el aplauso de las personas, yo no trabajo para ser admirado o ser venerado o ser reconocido, yo predico el evangelio de Cristo crucificado. Y después empieza a recordar cómo había sido el proceso de su apostolado, ¿no? Al principio de la carta, él ya había mencionado que su ministerio o su llamamiento era algo hecho o una obra directa del Señor Jesucristo, ¿no? Dios mismo, el Señor Jesús resucitado, es el que lo había llamado, como todos recordarán, o seguramente la mayoría podrá recordar, ahí en Hechos capítulo 9, cuando Pablo iba hacia Damasco buscando atrapar o perseguir a otros creyentes o a creyentes en Jesucristo. Y él les recuerda eso, ¿no? Ahí lo tenemos en el versículo 11. Hermanos, les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, quiere decir, no es idea ni eh, el llamado de otra persona, ¿no? No fue reclutado por una organización misionera, sino que fue el Señor Jesús el que lo llamó. Y dice, no lo aprendí el mensaje de hombre alguno, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo empieza a contar un poco la historia de su conversión. ¿Mm? Y dice en el versículo 13, ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Así que después pueden repasar el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que comienza con esa frase tan tremenda, ¿no? Después de la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban, dice el versículo de Hechos capítulo 9,
Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos, pidió carta para ir a otra ciudad, cerca de Jerusalén, ahí a Damasco, para rastrear, atrapar y arrestar a los que confesaban creer en Cristo Jesús como personal. Él era un hombre absolutamente eh, centrado en perseguir al Señor, era un hombre violento, una persona que de manera sistemática hostigaba a los creyentes con la intención firme de destruirlos. Y miren cómo Pablo se describe a sí mismo y noten la cantidad de superlativos que usa, ¿no? En el versículo 13 y 14. Superlativos como es la forma gramatical de decir o de expresar el grado máximo de una categoría, ¿no? Dice que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, ¿no? Sobremanera quiere decir algo que se hace en extremo o en gran medida, mucho, muchísimo, ¿no? Perseguía muchísimo a la iglesia. Y también dice que la asolaba. Y esta palabra significa arrasar o devastar por completo, ¿no? Él tenía un objetivo en la vida que era destruir a los creyentes. Y no era una persona que solamente hablaba en contra de la iglesia, no solamente discutía con los creyentes, sino que él los perseguía, ¿no? Los arrestaba y los torturaba para que renegaran de su fe. Hay otros pasajes donde también se menciona esta realidad, ¿no? En Hechos capítulo 8, por ejemplo, como ya vimos, dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban y era parte de la persecución que había en Judea y en Samaria. Hechos capítulo 8, 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia, esta misma palabra, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Mm? Y después, en Hechos 22, 4, cuando Pablo está contando su testimonio en diferentes instancias, dice, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En Hechos 26 también dice, lo cual hice en Jerusalén, pues yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, o sea, no solamente Esteban, sino a otros, yo di mi voto. Y muchas veces los castigué en todas las sinagogas y los forzaba a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, ¿no? Pablo había sido alguien que de manera intencional y sistemática había procurado destruir el cristianismo, había procurado destruir a la iglesia. Y dice que en eso aventajaba a muchos en su generación. Él era un hombre que se destacaba por encima del resto, no era el único, pero era sin duda uno de los referentes en combatir esta nueva fe que para los judíos era una herejía. Y él dice también que era eh, muy, muy conocido en eso, ¿eh? Y más celoso de las tradiciones de los padres que cualquiera de los demás. Pablo no solamente estaba firmemente involucrado en la persecución de los creyentes, sino que era una mente muy instruida en todo lo que tenía que ver con la secta de los fariseos. Él había estudiado a los pies de uno de los maestros más relevantes de su tiempo, que era eh, que se llamaba Gamaliel, que también aparece mencionado ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y era un hombre que había dedicado su vida no solamente a conocer, sino también a practicar eso. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo habla de esos pergaminos, ¿no? Que ahora, después de conocer a Cristo, le parecían como basura, pero que cuando vivía en eso eran su carta de presentación. Circuncidado al 8.º día, hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, ¿no? Todo ese linaje. Y él dice, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, ¿no? Un hombre sin duda intachable y dedicado por completo a su objetivo, que él había entendido o él tenía esa convicción de que tenía que hacer muchas cosas
como dice en su propio testimonio, contra la iglesia. Era lo que él creía, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, como se nos cuenta ahí en Hechos, lo interceptó en el camino de Damasco y le mostró otra realidad, ¿no? La verdadera concepción. Él no estaba persiguiendo a unos herejes del judaísmo, sino que estaba persiguiendo al propio Jesús, al Mesías, ¿eh? Y Pablo conoce al Señor, tiene una experiencia personal con Jesús, se convierte y su vida cambia. Y ahora es interesante pensar, ¿no?, que este pasado de perseguidor de Pablo estaba sobre su corazón, ¿no? Hay otros pasajes en la Biblia donde él hace referencia a eso, ¿eh?, como algo que lo tenía ahí, ¿no? No era una culpa que lo torturaba, él sabía que había sido perdonado, pero no olvidaba algunas cosas que había hecho. Y Pablo dice que era el más pequeño de los apóstoles, ¿eh? Dice en 1 Corintios capítulo 15, no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. En otro pasaje dice eh, que él había sido un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, ¿no? Pero fui recibido a misericordia. Y qué impresionante es eh, esta, esta doble forma de ver las cosas, ¿no? La Biblia dice que Dios olvida nuestros pecados, que los echa a lo profundo de la mar y que nunca más se va a acordar de nada de eso. Y la idea es que nosotros podamos hacer lo mismo, que no vivamos nuestra vida agobiado por la culpa de los pecados que ya fueron perdonados. El Señor hace de nosotros nuevas criaturas, ¿no? Nos perdona y nos hace santos delante de su presencia. Pero qué importante que es también poder tener en la memoria el lugar de donde fuimos rescatados, como dice David en el Salmo 40, ¿no? Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te libró, porque eso es lo que nos ayuda a recordar eh, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ¿eh? Jesús dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, y qué bueno es que nuestra vida esté orientada a la gratitud y al servicio, pensando en esa vida de la cual fuimos librados, ¿no? Como dice Pedro, una manera de vivir hueca y sin sentido, pero fuimos rescatados por la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Sin duda cada uno de nosotros eh, cometimos pecados que nos condenaban. Quizá no somos unos perseguidores, personas violentas al nivel de Pablo, no torturamos, no matamos, no hicimos nada como él, pero nuestros pecados también llevaron a la cruz al Señor. Y esos pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Qué linda esa canción que nos hace recordar la absoluta superioridad de la gracia, ¿no? Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Qué bueno poder recordar siempre el lugar de donde el Señor nos sacó para poder proyectarnos a, a vivir una vida que le agrade a Él. Ahora Pablo sigue diciendo, eh, explicando por qué su mensaje y su llamamiento tenían un origen celestial. No tenía una conexión con otras personas. Él no fue llamado por otros apóstoles, ni le enseñaron el Evangelio otros apóstoles, sino que el Señor mismo lo llamó y el Señor mismo le reveló el contenido de su mensaje. Dice el versículo 15, cuando agradó al Padre que me apartó desde el vientre de mi madre. Cuando agradó a Dios, perdón, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino con otras personas, ¿no? Eh, el Señor había escogido a Pablo, ¿no?, desde antes de nacer para una tarea específica, no solamente para la salvación, sino también para un ministerio específico que tenía que ver con predicar el Evangelio a aquellos que no eran judíos, ¿no? Y cuando uno menciona estas palabras acerca de la elección y la predestinación, enseguida surgen un montón de preguntas. Y aquellos que les gusta ver, ver las redes sociales o seguir algunos canales, sabrá que en el micromundo cristiano hay un debate permanente sobre
la tensión entre la elección, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana en la salvación, y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y mira, hermano, es un tema muy profundo que tiene muchas aristas, pero sí podemos decir que Dios es soberano y que Dios es el autor de la salvación. La Biblia dice que Dios nos escogió en Cristo para que seamos salvos, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero no hay ningún lugar de la Biblia que diga que hay personas que fueron escogidas para ser condenadas. El Señor Jesús vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Y dio su vida por el mundo, por cada uno de nosotros, por todos los pecadores. Y Dios quiere, como dice la Escritura, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y también dice la Escritura que cada ser humano que escucha el mensaje del Evangelio puede creer o puede rehusar creer. El que cree tiene la vida, el que rehúsa creer no verá la vida, ¿no? La salvación es de Dios, pero hay una responsabilidad del ser humano en aceptarla o no. ¿Hay misterios en esto? ¿Hay dudas? Puede ser, pero nosotros no tenemos que perder tiempo en tratar de entender cosas que desde nuestra perspectiva quizás nunca podamos reconciliar. Sí tenemos que creer lo que dice la Biblia, creer que Dios nos escogió, creer que Él nos ama, creer que somos santos y sin mancha delante de Él y que cualquiera que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. No perdamos tiempo en discusiones que no llevan a nada. Ahí el apóstol Pablo ya le había advertido a Timoteo, ¿no?, que evitara discusiones necias y sin sentido, porque lo único que conducen es a divisiones que más que edificar destruyen. Y a veces me parece que la iglesia está demasiado enfocada en estas cuestiones que a veces no podemos dilucidar nosotros y nos olvidamos del verdadero objetivo que tenemos, que es predicar el Evangelio y que es vivir vidas que agraden a Dios, que prediquen al mundo que hay salvación en el Señor Jesús. Em, bueno, seguimos, porque es un tema que podría dar para más cosas. Pablo dice, recibió el Evangelio directamente del Señor. ¿eh? El Señor le reveló a su Hijo, ¿eh?, para que él pudiera ir a predicar a los gentiles. Y Pablo dice, mi mensaje es, es de parte del Señor. ¿m? No lo recibí ni lo aprendí de otras personas, sino que el Señor mismo me enseñó. ¿m? Y él tuvo un tiempo de capacitación personal a solas con el Señor. Dice, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y después volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿no? Así que Pablo también tuvo un tiempo especial con el Señor. Este pasaje no quiere decir que Pablo quería cortarse solo, que era una especie de llanero solitario, que quería abrir una iglesia paralela o que desafiaba el liderazgo de los que ya estaban sirviendo antes que él, de Pedro o de Juan o de alguno de los otros, sino que está enfatizando su calidad de apóstol, ¿no? Porque eso era lo que era la marca de la autenticidad del evangelio que él predicaba, como ya mencionamos anteriormente. Entonces, él dice que tuvo ese tiempo de revelación con el Señor y estuvo un tiempo aprendiendo, ¿no? 3 años ahí, para estar listo para poder servir y predicar el evangelio. Está interesante también. Pensaba que eh, cuando uno tiene que, o quiere, tiene el deseo de servir al Señor, necesita un tiempo para formarse, ¿no? Si uno quiere servir al Señor, necesita un tiempo de formación, ¿no? Pero es un tiempo a solas con el Señor y no es un tiempo solamente de esperar o dejar que pase un determinado periodo de tiempo, sino un tiempo en el cual tenemos que dedicar a estudiar la palabra del Señor, a aprender del ejemplo de los que caminan adelante nuestro en la fe, y también a buscar la voluntad de Dios en oración. Si queremos servir al Señor, necesitamos pasar tiempo
a solas con el Señor, ¿no? Si nosotros no cultivamos una vida con Dios, nuestro servicio va a ser un voluntariado, ¿no? Como cualquiera que podría dedicar tiempo a colaborar en alguna ONG, porque lo que hace la diferencia entre servir al Señor y servir una buena causa es lo que motiva eso, ¿no? Es lo que nos motiva, lo que mueve nuestro corazón es conocer al Señor y tener una relación personal con Él, con nuestro Salvador. Tenemos que capacitarnos también, ¿no? El apóstol Pablo estuvo un tiempo aprendiendo de Jesucristo, no solo el Evangelio, sino entendiendo de nuevo toda su concepción. Él había vivido toda su vida aprendiendo una forma de ver el mundo por medio de la ley de Moisés y de la misión que los israelitas pensaban que tenían y esa centralidad. Y a él ahora se le estaba revelando algo diferente, un misterio, ¿no? Un misterio no en el sentido de algo esotérico ahí escondido, sino es una revelación que en su determinado momento Dios estaba dando a conocer ahora, ¿no? Que había decidido reunir en un solo cuerpo a judíos y a gentiles, ¿no? Que el propósito de Dios para el mundo no era solamente una nación terrenal, sino un pueblo que superaba todas las barreras de toda raza, de toda lengua, de toda nación y de todo tiempo, ¿no? Y eso Dios lo estaba dando a conocer ahora por medio de Jesucristo y se lo estaba mostrando al apóstol Pablo y él iba a empezar a predicar eso. Capacitarse es conocer la Biblia para poder tener madurez espiritual, para poder compartir con otros, pero también para tener solidez cuando vengan las adversidades, cuando vengan las falsas doctrinas, cuando tengamos que dar, como dice la Escritura, razón de la esperanza que hay en nosotros. No necesariamente implica que uno tenga que graduarse de un instituto bíblico, que está muy bien aprovechar esas herramientas que tenemos ahora, pero sí significa dedicar tiempo a leer y a meditar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a entender la Biblia. Hay cosas difíciles, sin duda, pero hay muchísimas que son bien sencillas y que están al alcance de cualquiera que con un corazón sincero las busque entender. Y también tenemos que buscar aprender de otros, ¿no? La Biblia nos dice que nosotros tenemos que observar e imitar a los que caminan delante, observar el resultado de la conducta de aquellos que nos guían e imitar su fe. No tener una actitud de todo, ¿no? De venir a cambiar todas las cosas, sino a escuchar antes de hacer. Y no quiere decir que no haya cosas que no se puedan mejorar en la obra del Señor, pero es bueno eh, tomarnos tiempo para ver cómo funcionan las cosas y tratar de entender por qué funcionan o se hacen de determinada manera, ¿no? Está ese dicho que dice, antes de derribar un muro, pregúntate por qué fue construido, ¿no? Las cosas están ahí por alguna razón, se hacen de una manera por algo, entonces antes de venir a patear todo, es bueno poder aprender, poder escuchar y poder ser humilde para poder servir al Señor y que realmente nuestro servicio pueda ser de bendición. Pablo también cumplía con otro requisito que es tener un testimonio que apoye el discurso. Pablo predicaba un evangelio que estaba respaldado por un cambio profundo en su vida. Y los últimos versículos son bastante interesantes, ¿no? Él dice, no era conocido de vista, el versículo 22, en las iglesias de Judea. Él había estado predicando en lugares, no era conocido de vista, porque no había forma de conocer, no había fotos, nadie sabía bien cómo era físicamente Pablo, pero todos habían escuchado lo que había pasado con él, ¿no? Todos sabían que antes era un perseguidor de la iglesia y que ahora era un predicador del evangelio, ¿no? Y dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo desafío que nuestra vida pueda ser un canal para glorificar el nombre de Dios, ¿no? A veces es fácil poder decir gloria a Dios, ¿no? Y poder cantar canciones que hablan de dar gloria a Dios. Pero qué desafío más impresionante es poder vivir de tal forma
que otras personas, al ver nuestra vida y los cambios generados en nuestra vida, puedan decir, esto es obra de Dios, ¿no? Eso era lo que producía en otros el cambio en el apóstol Pablo. Y podían ver que lo que estaba pasando en él era algo que realmente tenía que ver con una transformación operada por Jesucristo. Cuando Pablo se convirtió, nadie quería juntarse con él, ¿no? La gente se le escapaba porque pensaban que estaría mintiendo, que estaría tratando de engañarlos, ¿no? Vino Bernabé, el hijo de consolación, y le dio una oportunidad, ¿no? Y el apóstol Pablo empezó esta carrera que lo convirtió en uno de los hombres más importantes para la iglesia de todos los tiempos. Nosotros tenemos también la posibilidad de que nuestra vida sea para la gloria del Señor, que es lo que ven las personas que nos miran. ¿Cuál es el cambio operado en nuestro ser, como dice ese himno, ¿no? Se está cambiando, está manifestando el Espíritu Santo en nosotros. Ven un hijo de Dios en nuestra vida. Ven una persona que manifiesta la gracia de Dios o una persona que juzga, una persona que condena, ¿eh? O alguien que ama y muestra el favor de Dios. La Biblia dice que Dios nos salvó para el alabanza de su gloria. ¿Sí? Y dice también que nuestro andar tiene que ser para llevar gloria a Dios y para alumbrar a otros para que encuentren el camino de salvación. Termino leyendo un versículo que todos conocemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que eso sea la realidad de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.